Ahí sí. Que Dios los bendiga a todos una vez más. Y vamos a comenzar la clase número 14. Clase número 14. Y vamos a orar al Señor para que nos guíe todo lo que vamos a aprender hoy. Señor, te honro, te bendigo en esta oportunidad que me das de poder enseñar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, que no solo sea conocimiento, sino que sea una revelación para poder caminar y transformar los ámbitos de calamidad, de desastre en oportunidad y bendición. Te pido, Señor, que todos aquellos que nos van a oír se vayan despejando sus dudas y vayan asumiendo su rol profético para estos tiempos, conectado, Señor, con ese gran plan, el gran proyecto tuyo, que es con la humanidad y con todos nosotros. Te honro y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos, vamos a entrar de lleno en materia. Yo quiero que abran sus Biblias en Deuteronomio, capítulo 8. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 7 y 9. ¿Ya? Dice así, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y en montes, tierras de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivo, de aceite y de miel, tierra en los cuales no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirá Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces, hoy vamos a ver varios puntos relacionados con esto, con el tema del propósito eterno. Que uno de los aspectos importantes de nuestro Dios, ya que era parte de este gran proyecto, es poseer la tierra como heredad. A Israel, ya que complementa por un lado la iglesia, le dio la herencia, que es el planeta en sí. Y nosotros como heredero y coheredero en la gracia, colectivamente tenemos que tomar control de todo este planeta, de todo este universo. Por eso en Deuteronomio vamos a descubrir que la tierra de Canaán, esa tierra que fluía leche y miel, era la promesa dada a Abraham y a su descendencia. Esas riquezas naturales no solamente habla de un aspecto físico, sino también que conlleva un aspecto de la plenitud espiritual. Estas dos cosas van actuando. Lo que ellos iban tomando, poseyendo, conquistando, de alguna forma también eso demostraba lo que estaba ocurriendo en sus corazones. Y el favor de Dios actuaba a través de ellos. Sin embargo, antes que pudieran heredar la tierra, tomar parte de sus bendiciones, tenían en primer lugar no solamente recibir la palabra que ellos tenían, sino que ahora que tenían la palabra, tenían que ahora asumir su compromiso con esa palabra. Y al asumir ese compromiso con esa palabra, significaba que tenían que poseerla. Entonces, por tanto, ya había un decreto real, un decreto de un rey, que ellos tenían de antemano los sellos para conquistar esas tierras, que estaban todos esos flojos, esos Nefilim,
toda la raza de Anak que estaban ahí y que de alguna forma estaban ocupando un lugar que no les pertenecía y que era plenamente de sus hijos. Entonces, por tanto, el pueblo hebreo tenían que poseerla. Tenían que, en primer lugar, conquistarla. Y conquistarla, ellos tenían la legalidad. Entonces, voy a definir el concepto hebreo de la palabra poseerla. La palabra hebrea poseerla significa ocuparla, dominarla y controlarla. Eso significa la palabra poseerla. O sea, tenían que ocuparla, tenían que dominarla y controlarla. Esos son tres elementos que encierra el concepto de la palabra poseerla. Entonces, no solamente nosotros podemos tener palabra y esperar con los brazos cruzados que esa palabra se logre cumplir por sí sola. No, la palabra la tengo que hacer cumplir yo, porque tengo el código, tengo la llave y tengo que atravesar, tengo que atreverme. De lo contrario no voy a ver nada. Es como yo les conté en clases anteriores que se han descubierto hallazgos arqueológicos que tienen semillas 10.000 años, 8.000 años, muchos años, sobre frijoles. Y los científicos han demostrado que esos frijoles que tuvieron bien conservados en recipientes de greda, la pusieron en contacto con la tierra y en 15 días empezó a brotar. Pero fíjese que una semilla que pudo haber estado 6.000, 8.000 años, no tenía conexión con la siembra, no iba a poder producir. Lo mismo nosotros, podemos tener la palabra en nuestros corazones, pero puede pasar muchos años para activarla. Y activarla significa asumir ese rol profético en fe. Y significa que debo yo tomarla, ocuparla y dominarla, controlarla, que es el concepto que yo debo tener. Voy a ir a Levíticos capítulo 20. Levíticos capítulo 20, versículo 24. Dice, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré, para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Entonces tenían ahora la carta, tenían el código, y ahora ellos tenían que ocuparla, dominarla y controlarla. Y eso tenían que echar por fuera a todos esos gigantes y otros gigantes muy grandes. Se calcula que cuando ellos llegan al libro de Números, entre el capítulo 10 al 13, hay hallazgos arqueológicos que se han encontrado que han habido gigantes de 15 metros. Hay gigantes de 8 metros. Entonces los de 15 metros, indudablemente ellos cuando vieron eso de 15 metros, que era mucho más grande que los de la raza Anak, porque la raza Anak es una línea gigante, pero hay otra línea gigante. Y los científicos, fíjense que en el año 1920 se encontraron muchos hallazgos arqueológicos de huesos que nos superan el porte. En la parte, no sé cómo se llama ese hueso, que solamente es parte de la rodilla, del extremo al otro extremo, ya solo mide 1,5 metros, 1,8 metros. Solo eso, 1,5 metros. Entonces imagínense qué porte sería eso. Entonces se encontró mucho y en esos años sacaron fotos y los del museo británico y otros museos trataron de recopilar y ¿saben lo que hicieron? Destruyeron eso para desechar toda la teoría de la creación y establecer la teoría de Darwin, que es la evolución. Entonces con eso querían demostrar que todo eso era una mentira, pero eso se fue sacando fotos. Incluso en Estados Unidos, yo estuve en Inglaterra, yo estuve en el lugar donde había un cementerio
de una gigante. Y esa gigante tenía casi 12 metros. Y yo traté de meterme, pero ¿cuánto se llama? Para que ustedes se imaginen, eran 12 metros de largo. Y yo me imaginaba cómo tenía que haber sido eso. Era una cosa gigantesca. Que se dice que ese lugar era solo un gigante que estaba enterrado ahí, que era un rey. Por eso, cuando Dios le da estos códigos, sabemos que hay enemigos que atentaron contra la palabra del propósito eterno de Dios. Y ellos quisieron controlar totalmente el planeta. Y a través del control del planeta, ellos hicieron experimentos genéticos. Fíjense que hay experimentos genéticos. Se han encontrado experimentos genéticos en México, experimentos genéticos en Bolivia, experimentos genéticos que hacían operaciones a través del cerebro. Sacaban tumores, hacían operaciones de columna. Incluso hay fotos donde hacen recipiente movimiento de sacar genes. Eso los científicos tratan de tapar eso, pero por eso se nacen los híbridos. Entonces, en vista de eso, que el enemigo quería controlar todo el planeta, quería tomar posesión, ellos habían avanzado, el enemigo había avanzado en muchas cosas. Ellos habían avanzado en tecnología, ellos habían impuesto su propia cultura y religión, ellos habían avanzado en logística, y ellos ya tenían contacto ya con controlar todo el universo, con campos de aterrizaje. Hay campos de aterrizaje, ellos tenían como sistemas de conexión. Hace como 2 meses, se pensaba que había una teoría que se pensaba que las pirámides enfocaba una constelación. Eso es una teoría, pero un hombre sacó una foto y de repente eso salió un rayo, ¿ya? Y eso está demostrado, ustedes pueden verlo. Han tratado de sacar ese video una y otra vez lo han puesto, donde hay un rayo que se dispara. Entonces, eso nos da a demostrar que tenían conexiones muy fuertes. Pero a pesar de todo eso, el pueblo de Israel tenía que cumplir este objetivo de tomar control de la tierra. Y el tomar control de la tierra iba a partir primero con la tierra de Canaán. Y al entrar a la tierra de Canaán, ellos tenían que lograr ocuparla. Ellos tenían que ocuparla. Ellos tenían que dominar la tierra. No importaba qué demonio, qué diablo, qué bestia, qué personaje estuviera ahí. Y en segundo lugar, ocupar con todo lo que había ahí. Porque era una tierra que era de ellos. Es una tierra de hechos para el hombre. Pero el hombre, producto del pecado, eso fue perdiendo esa autoridad. Pero Israel tiene ese llamado. Por eso Israel tenía que obtener la tierra, ocuparla, para poderlas poseer. Y esta es la razón por la que Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 13, versículo 17. Quiero que veamos Génesis capítulo 13, verso 17. Génesis 13, 17 dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Entonces el caminar, el caminar largo y el ancho, eso significaba, en otras palabras, tener dominio. Por eso el acto de recorrer la tierra, caminar, sugiere una posesión. Cuando Abraham caminó por la tierra de Canaán, él entró proféticamente a tomar posesión de ella. Por eso nosotros capaz que hay tierras que no hemos comprado, hay parcelas que no hemos comprado, hectáreas que no hemos comprado, pero estos son gente de fe. Entonces, sin tener dinero, usted puede caminar por ella y declarar, hacer decretos proféticos de alto nivel y decir: esta tierra entrará al reino. Estas tierras tomarán, porque no puede ser que los masones, las logias, Rosacruces
y todo cuanto demonio hay se están adueñando de las tierras del sur, de las aguas, de los manantiales, incluso de las minas. Fíjese. Entonces, eso nosotros tenemos que hacer actos proféticos. Entonces, como nosotros no, la religión ha castrado nuestra fe, nosotros simplemente creemos que tenemos que tener recursos. Pero hay cosas que no se lograrán con recursos, solo se harán a través de la fe. ¿Y por qué? Porque tenemos un destino. Por eso ese plan, el destino, debe estar impregnado en nosotros, debe estar encarnado en nosotros para tomar posesión de esa tierra, porque tenemos una legalidad espiritual que es nuestra. ¿Ya? Yo tengo mi suegra que su papá es del Mediterráneo y ellos antes de llegar a Chile, porque son todos españoles, ellos eran dueños de muchas costas del Mediterráneo en España. Producto de la guerra de Franco, ellos emigraron. Y al final todos perdieron, fueron envejeciendo. Pero las tías de Janet fueron más vivas. Entonces se dieron cuenta que habían primos que vivían allá, pero necesitaban hacer más fuerza a través del gobierno de España. Entonces uno de los requisitos que tenían que hacer era tener el apellido, porque tenían un apellido que era Jiménez, ellos era Rosa, entonces había una mezcla media rara ahí. El punto es que hicieron todo ese cambio y estas tías tomaron control de esas tierras. ¿Por qué? Porque tenían los papeles, tenían los documentos, aunque vivían mucho, ellos nacieron en Chile, pero su padre nació en España. Y ellos querían reclamar lo que era suyo. Le entregaron esas partes y mi suegra no pudo hacer el cambio de apellido porque tenía que cambiar ella y tenía que cambiar toda mi esposa. Eso pasa con nosotros. Nosotros hemos tenido un ADN humano. Ese ADN humano nos ha tratado de limitar producto del pecado, producto de nuestro papá, nuestra mamá. Pero tenemos con Cristo un nuevo ADN. Y ese nuevo ADN nosotros nos proyecta, nos califica para tomar control de este planeta colectivamente. Vuelvo a decir, colectivamente, corporativamente. Por eso el pueblo hebreo no podía hacerlo uno solo. Incluso con Abraham, él caminó proféticamente, él caminó con su clan, con su gente, pero colectivamente les faltaba pueblo, porque eran nómadas, eran tribu. Pero colectivamente eso iba a pasar casi muchos años más, que los nietos de él iban a poder lograr entrar con eso. Fíjese que entran 70, pero pasan 400 años y ahora ellos salen ahora como pueblo, porque había una palabra que fue decretada a su padre Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahora ellos tenían también reafirmada la palabra y necesitaba un hombre que pensara distinto y guiara a un pueblo distinto. Pero aún así, en esa generación no pudo hacer efectiva esta palabra, y ahí donde nace un hombre llamado Josué. Veamos Josué capítulo 1 verso 3. Josué capítulo 1, versículo 3. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare las plantas de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Se fija? Entonces nació una generación de Josué, los Joshua. Los Josué son los Joshua, los que tienen la línea, una unción de conquista. Porque ellos pudieron establecer ese concepto de ocuparla, dominar y controlar la tierra. Por tanto, toda aquella tierra donde Israel paseó en el desierto, fíjese, y estuvo 40 años,
para que se le metiera esa tierra, para que se le metiera la generación de los más jóvenes, les enseñó a pensar en grande y tomar posesión de ella. Entonces, en consecuencia de eso, fue la generación de Josué que va a tomar la herencia de Dios. Entonces, es esa palabra que nosotros tenemos que describirla en nuestra vida, porque tenemos que levantar un espíritu, el espíritu de gloria que está en nosotros, de tomar control de aquella promesa, aquella palabra, y que la iglesia hoy también tiene que hacer activa esa promesa. Yo voy a Efesios 1:11. Efesios capítulo 1, verso 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, el propósito eterno actúa, está predeterminada, está en nuestro ADN de tomar nuestra herencia. Y en el 18 dice, alumbrando, esto es lo que necesitamos, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Por eso esto es importante, porque esto se nos dice que con Cristo obtenimos esa herencia, no solamente para el pueblo hebreo, sino también nosotros como iglesia, colectivamente. Sus santos, ahora los hijos de Dios, tienen que redimir nuestras naciones, nuestro mundo. Entonces, en otras palabras, nuestra herencia es en Dios y su herencia está en nosotros. Por eso la parte del Señor es que Él quiere que su amado pueblo puedan entrar a tomar posesión de aquello que Dios de alguna forma lo formó y lo tomó. Yo quiero hablar de Deuteronomios, capítulo 32. Deuteronomios, capítulo 32, versículo 9. Dice, porque la porción de Jehová es su pueblo y Jacob la heredad que le tocó. Entonces Dios tiene a través de nosotros un mandato. Y ese mandato ahora Él quiere que la cumplamos nosotros. Eso es lo que tenemos que nosotros activar y hacer real esta palabra. Por eso Israel tenía que entrar en la tierra. Él parte por Canaán. Y de ahí de Canaán ellos literalmente iban avanzando para tomar control de toda la heredad del mundo. Entonces, eso hoy día, gracias a que la iglesia abre el portal del reino. Y como abre el portal del reino, nosotros ahora podemos con el reino de los cielos bendecir nuestras ciudades, nuestras naciones. Entonces, ¿qué nos falta para que podamos ver cambios? Es que la gente tiene que tener esa mentalidad de heredero. Y la mentalidad de heredero tenemos que asumirla en fe, no individualmente, sino corporativamente, así como lo hizo el pueblo hebreo. Por eso no fue una persona a conquistar la tierra, no fueron 2 personas a conquistar, sino fue un pueblo. ¿Cuántos? 2 millones de personas. Entonces, hoy en el mundo tenemos una iglesia que está esparcida en todo el mundo. Y ahora es la iglesia que tiene que tomar posesión. Fíjese que la iglesia norteamericana nuestros pastores nos pedían oraciones, por lo menos los que conozco yo en Miami y en Orlando y en Tampa. Nos pedían oración, ¿por qué? Porque
el gobierno, o sea, no el presidente norteamericano, Trump, sino los que llamamos como intendentes, ellos estaban impidiendo que la iglesia se pudieran levantar, orar, compartir la palabra y congregarse. Entonces se enfocaron proféticamente en tomar posesión, hicieron suya, y hoy día el presidente dio un veredicto donde ahora se le da permiso para que la iglesia se congregue. Y no con tanto problema, con a 10 metros, 4 metros, no, sino que ellos asuman su tarea profética. Y eso alegró al pueblo, pero eso es parte de nuestra herencia. Nosotros lo mismo tenemos que hacer. Por eso hay una herencia, nosotros tenemos, vuelvo a enfatizar, hay una herencia del reino en nosotros, en nuestro ADN, lo que somos hijos de Dios, lo que entendemos el propósito eterno. Pero el propósito eterno es tomar posesión de la tierra, porque esta tierra le pertenece a su gran amado Hijo, Cristo. Y como su amado Hijo Cristo es la posesión de su tierra, esto se lo ha entregado a su novia, que es la iglesia. Ahora la iglesia tiene que nuevamente tomar control y hacer que esto sea una ofrenda para que juntos, tanto Cristo vivificado y la iglesia vivificada, puedan tomar posesión de todo este planeta. Mateo 6:33. Mateo capítulo 6. Versículo 33. Por eso dice aquí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la parte del reino. Ya hemos hablado cosas del reino, pero a una parte del reino tiene que, el reino se ha establecido a través de nosotros. Ya ahora tenemos que asumir nuestra heredad. Entonces vamos a ver un punto importante. ¿Cómo vamos a desplazar al enemigo? Al enemigo de Dios, el enemigo que está obstruyendo de alguna forma el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el lado positivo de Israel? El lado positivo de Israel, que la tierra debe tomarla y ocuparla. Es recomendada por nuestro Padre. ¿Cuál es el lado negativo? Que Él tiene que pelear por ese derecho. Quitarle la legalidad a todos los demonios, como se llamen, que impide que la tierra no sea de nuestro Padre. Nuestro Padre podía ser así, matar a los ángeles, etc. Pero esto está escrito, esto está determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo tiene que ser? Es a través de este misterio que es la iglesia. Entonces nosotros tenemos que despojar a todos los cananeos, a todos los que controlan. Por eso Canaán, la palabra Canaán en hebreo significa perro. Esa palabra Canaán. Y Canaán, ahí viene todo el sistema babilónico, el culto, el tomar posesión, el querer construir algo más grande que Dios. Y eso hacen los gobiernos, los estados, el capitalismo, el socialismo, el confucianismo, la democracia. Todas esas políticas son netamente orquestadas por estos tipos de demonios. Pero nosotros tenemos que establecer la teocracia. Y la teocracia debe ser puesta a través de la iglesia. Entonces, la tarea de nosotros de desplazar al enemigo está ahora en nosotros. Por eso para Israel, poseerla, despojarla, era un gran problema para ellos. Y yo me imagino, porque imagínense ver gigantes de 18 metros. Por eso yo quiero decirle, y vuelvo a enfatizar, y eso para que ustedes le enseñen a sus hijos, incluso religiosos. Hay una palabra que ellos, los hebreos, es una palabra hebrea que es Nefilim. Esa palabra Nefilim que es gigante. Y algunos lo clasifican, lo traducen como bárbaro o como muy malo.
Esa traducción es incorrecta, porque los gigantes sí existen. Se han encontrado gigantes en la India, en Bolivia, en Estados Unidos, e incluso se han encontrado, y eso vuelvo a enfatizar, se han encontrado con los indios aborígenes ya de Estados Unidos, que en tal montaña vivían esas indígenas, vivían muchos indígenas, y ellos hicieron guerra porque ellos tenían que trabajar, darle comida. Y como no pudieron darle comida porque eran muchos gigantes, empezaron a comer a los seres humanos. Y estos se organizaron y destruyeron, taparon esa cueva y murieron todos. Eso pasó de generación en generación, y hubieron hermanos que fueron a ver por esto, hermanos también cristianos, los Hugh, y ellos explicaron que eso estaba ahí. Entonces todo se pensaba que era una leyenda, pero ellos decían que no era una leyenda. Y hicieron esas excavaciones y efectivamente encontraron toda esa cantidad de huesos. Y sacaron fotografías, pero como son centros sagrados para los indios, no lo puede tocar, ni el gobierno americano puede meterse ahí. Entonces, como podemos ver, que eso nos demuestra que los gigantes estaban esparcidos por todo el mundo. Pero el pueblo hebreo, y ahora nosotros, tenemos que derribar también los gigantes petroleros, los gigantes de las comunicaciones, los gigantes imperialistas, los gigantes inversionistas, etc. Eso tiene que ser traspasado a la iglesia. Por eso es importante el código espiritual dentro de nosotros. Por eso aquí encontramos un principio espiritual, que antes de poseer una tierra tenemos que desposeerla. Es el principio espiritual. Antes de poseer, tenemos que desposeer. Primero, la herencia tiene que haber lucha. Sin lucha no hay victoria. Sin victoria, sin tener eso, no puede haber recompensa. En todas las cosas tenemos que luchar. Por eso, la herencia tiene que haber lucha, y eso tenemos que hacerlo. Y antes de la victoria tiene que haber batalla. Esos son principios que deben estar. Por eso mucho se ha confundido que la religión ha mantenido una iglesia pasiva. Y esa iglesia pasiva simplemente espera que los ángeles o que otros hagan, pero no hacen decreto, no asumen su rol, y eso se ha perdido mucho tiempo. Veamos Número, capítulo 33. Números capítulo 33, versículo 53. Dice, y echaréis, fíjese, a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Primero tenemos que echarlo. Segundo, tenemos que habitarlo, y de ahí podemos decir que esto es propiedad nuestra. Esos son los pasos que hay que seguir. Por eso en el día de hoy, el espíritu maligno ocupa la tierra, ocupa nuestra heredad, y ellos se expanden con confusión, con caos para todo el mundo. Ellos tratan de alguna forma de amedrentarnos, de asustarnos y de pensar en pequeño. Pero es distinto asumir, hacer, tomar posesión, tomar control, besar la tierra, meterse en los campos, tirarse de rodillas, pactar, orar, llorar, derramar lágrimas por esa tierra, por esa montaña. Declarar victoria, movilizar la gente. No solamente estamos hablando de ese tipo de tierra, pero tenemos que tomar control definitivamente de la heredad, porque esta es parte, y de ahí estamos estableciendo el reino de Dios.
Primera de Juan 5:19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Eso lo sabemos. Pero como el mundo entero está bajo el maligno, nosotros tenemos que tener la legalidad espiritual y las escrituras puestas en nuestra mente para soltar la palabra profética, declarar que eso definitivamente es del reino de los cielos. Por eso tenemos una responsabilidad de sacar a todos los cananeos de la tierra, sacarlo, eliminarlo. Cristo quiere que poseamos, Cristo quiere que poseamos nuestra heredad y que saquemos del planeta a toda esta fuerza de las tinieblas que están tomando control y poseer. Cada vez que la iglesia no está tomando control, ellos más rápido se han armado y se arman como plaga, porque ellos si no avanzan, no aventajan más, porque le enseñan a la gente humana que no cree en Dios. Lo aprendimos. Donde Dios no está, el enemigo tiene derecho legal ahí. Y donde Dios está, el enemigo no tiene derecho legal ahí. Entonces, por eso ellos hablan con tecnología, con cosas. Hay seres demoníacos que tienen avances tecnológicos. Por eso el libro de Isaías, el profeta Isaías dice que la ciencia va a aumentar. ¿Y por qué va a aumentar? Porque estos diablos, estos demonios, estos seres, como están avanzados, fueron dueños del mundo. Y Dios, el Eterno, le destruyó su mundo, sus tecnologías, sus conocimientos llegaron. Y esos conocimientos se los entrega a los seres humanos para que ellos también como hormigas se vayan expandiendo y ellos puedan entrar a través del mundo, a través de sus cuerpos, para establecer su soberanía. Por eso esta guerra es una guerra de poder, es una guerra entre el bien y el mal. Pero nosotros tenemos una garantía, que esta es parte del plan eterno de Dios que está puesta en nosotros. Y nosotros ahora tenemos que manifestarnos. Por eso la palabra, Pablo habla en el Nuevo Testamento, cuando dice que el universo entero clama la manifestación de Dios. Pero indudablemente clama la manifestación de Dios. Le voy a contar un dato. Un rabino me contaba a mí que hay lugares donde han entrado estos seres, no voy a nombrárselos, que le enseñan cómo en 2 días, en 3 días pueden construir cultivos gigantescos de comida en verde. Pero esos cultivos son tecnologías que vienen no de la tierra, sino que vienen de arriba. Y solamente para darle un dato, las hamburguesas McDonald's tienen ese caso de estos alimentos donde la gente las transforma adictas a ese tipo de comida. Entonces, ese mundo viene de allá arriba. Ese mundo viene de las tinieblas. ¿Por qué? Porque quieren meterse. Por eso enfatizo, si no luchamos, no hay victoria. Así como Israel, si no luchó, no conquistó la tierra y estuvo vagando por 40 años. Fíjese que ellos no tenían ejército, eran miedosos y cuando tenían que entrar en línea recta, ellos prefirieron entrar por la orilla porque tenían miedo que los pueblos se les levantaran. Y aún teniendo todos los milagros y viendo todas las cosas, viendo todas las señales, y es por eso que Dios tuvo que hacer una nueva generación, la generación de Josué, para que tuvieran mentalidad y conquista. Fíjese que con la generación de Moisés necesitó 13 espías, pero con Josué solo 2. Entonces, fíjese en las mentalidades, es un cambio. Por eso la iglesia debe imponer sentencia de Cristo a todo espíritu de demonio que se levanta contra este planeta. Y esto requiere armamento espiritual. Y este armamento espiritual debemos entenderlo, comprenderlo, codificarlo. Y esto es para gente madura. Porque
no para gente niña, para gente que sabe lo que va a hacer, sabe lo que va a lograr, cuál es la herencia que va a dejar y hacia dónde va. Estos son los valientes. Estos los que no están pensando en ellos, sino están pensando en gente, están pensando en familia, en matrimonio, en hogares, están pensando en el país, están pensando en un universo, están pensando en reino. Por eso cuando Cristo hizo su trabajo, la autoridad ha sido delegada totalmente a la iglesia. Ese es el papel nuestro, la iglesia. A medida que la iglesia está siendo construida en la vida en Cristo, se va a ir expandiendo. Y cuando los vamos expandiendo, Cristo se va estableciendo en esos lugares y a Satanás le está quitando la ilegalidad. Hace años, yo conocí a un hombre, me imagino que debe haber fallecido, porque después ya perdí contacto, se llamaba Freddy. Y me acuerdo de él porque yo tengo a mi hermano que se llama Freddy. Y se llamaba Freddy el Brujo. Y en esos años nos contaba a nosotros, en guerra espiritual, de que había montañas donde se guardaba mucho oro y donde demonios astrales tenían posesión de esas minas, de esos oro. Y él nos contaba que él era un brujo muy poderoso y que tomaban control de los manantiales, de los árboles, de las montañas, de todos esos lugares. Y bajaban y hablaban con ellos. Anoten este nombre para que ustedes puedan, si quieren verlo, puede que estén en YouTube. El testimonio de él se llama Freddy el Brujo. Y quieren entrar más en guerra espiritual, ahí pueden aprender él. Es un hombre de mucho poder. La mujer fue una hermana de mucha autoridad profética. A través de ella, su esposa, aprendimos guerra espiritual. Muchas cosas a través de ella. Ella, no me acuerdo, en esos años contaba que oró 10 años por recuperar su esposo. Y él se apartó de ese mundo y se acercaron. Pero trajo un cambio, trajo un avivamiento en la iglesia pentecostal, que incluso Gigi Ávila va a conocer a Cristo a través de estos testimonios. Estamos hablando de muchos años, hermanos, 1978, 80. Ya, para que ustedes, si quieren meterse más en el mundo de la guerra espiritual, ahí tienen un nombre para que vayan aprendiendo. ¿Ya? Por eso el reino de Dios avanza a medida que la iglesia va creciendo en conocimiento, en revelación, en palabra. Por eso todo lo que ustedes están aprendiendo hoy es para gente de alto impacto. Gente que no solo está pensando en tener buenas casas, buenos autos, sino están pensando en el país completo, de meter a toda la familia contra villas, qué sé yo. Pero a medida que el Señor va depurando tu corazón y de acuerdo al diseño que Él puso en ti, que se conecta al propósito eterno, Él te va a ir guiando hacia dónde tienes que ir poniendo a tu loca aventura a muchos otros, porque solo no podemos hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo, por ejemplo, hacerlo solo. Tenemos con Janet una conexión de más de 100 y tantos pastores. Estamos calculando unos 200 pastores a nivel del mundo y son pocos. Y nos juntamos, compartimos palabras, compartimos experiencias. No hacemos tanto alarde, pero sí estamos enfocados en tomar el planeta, tomar el país, tomar nuestras regiones, nuestras ciudades. Y cada uno son abogados, son médicos, son personas muy respetadas, pero todo en el silencio, todo enfocado, moviendo las tropas. Y yo he estado con esto, creo que el Señor de alguna forma, hace 4 años que le he comentado a usted, me ha ido revelando estas cosas y fíjese que hoy estoy viendo cómo el Espíritu Santo ha ido conectándonos para pensar de esta manera. Por eso el reino de Dios avanza y la iglesia está siendo construida en una base que es la vida. Por eso ustedes no pueden pelear por chaucha, ustedes no pueden pelear por cosas menores. Chaucha aquí era una monita chiquitita para mi hermano venezolano. Era una monita chiquitita de 1910, 1920. Ya se llaman chaucha. Les quiero comentar que no podemos estar ya no orando. Esto no es para gente que no ora, que no lee, que
no aprenden los códigos de reino. Ustedes ya están en ese nivel. Ya no, yo no les puedo estar enseñando a orar, diezmar, ofrendar. Eso ya están ustedes, eso es parte de ustedes, su esencia, eso ya, eso es historia, eso ustedes están para otras cosas más grandes. Y esto me ha dado tiempo de dedicarle esto, enseñarle estas cosas que son mucho más profundas, más grandes. Estoy haciendo un trabajo, estoy aprendiendo cómo pasar cosas y mostrarle a ustedes cosas que se están haciendo en el mundo, cosas hermosas, para que ustedes puedan ver que la iglesia ha ido avanzando. Por eso la iglesia en sí, pongan como un título importante en los puntos que ustedes tienen, que la iglesia es un soldado. La iglesia es un soldado. La iglesia como un colectivo, como un todo, es un soldado. El énfasis es una guerra espiritual. Es combatir a favor de Dios. Es a favor de Dios. La guerra espiritual es combatir a favor de Dios, no a mi favor. No es para mí. Eso quiero dejarlo claro. La guerra espiritual es para mí, no es para tener más finanzas yo, no es para conquistar yo, para comprarme casa, para comprarme yo. No. El énfasis de la guerra espiritual es combatir a favor de Dios. Todo lo que hacemos es para Él. Por eso el reino de Satán es amenazado cuando el reino se establece corporativamente, colectivamente a través de nosotros. Y Cristo actúa a través de nosotros. No individualmente, sino corporativamente. Por eso los avivamientos son cuando el remanente, el poco, piensa en el sector, la ciudad, piensa en una región, cómo los jóvenes se pierden, cómo los jóvenes caen en la droga, la prostitución. Hay un hombre llamado King Kilpatrick, que él trajo la necesidad de verlos perdidos, la necesidad de ver los jóvenes, cómo se metían en la droga, la prostitución, cómo se iban deshecho, y empezó a orar todos los días moviendo a sus viejos, orar, y de repente, ¡pum!, vino un avivamiento, un mover de Dios. Es el gran movimiento Pensacola. Y vean ustedes ahí cómo los jóvenes se convierten, busquen avivamiento. Ellos lograron casi muchos millones de personas en Estados Unidos, y eso estamos hablando de 20 años atrás, cómo el avivamiento se esparció y tomaron control. Y ahí nacen iglesias muy grandes, que hoy día trabajan. Estas iglesias tienen laboratorio, tienen campo, tienen cultivo, su fuerte es Lampa. Ahí es donde tienen vacas, tienen campo, hacen sus propios productos. Ellos trabajaron pensando en el futuro, apatentaron semillas, apatentaron tipos de cultivo, etc. Pero esto lo trajo un mover de Dios. Por eso individualmente, ¿verdad? Dios nos va a usar indudablemente, pero muy poquito. Y a veces el efecto que provoca, nos desgastamos mucho liberando gente. Y a veces ese hombre o esa mujer vuelve lo mismo. Pero cuando ya trabajamos con un diseño, con un propósito, eso es otra cosa. Por eso debemos nosotros destruir a todas las fuerzas del maligno, dejarla inoperante, establecer el dominio a través de Cristo, destruir toda fortaleza, todo lo que el enemigo ha avanzado en todas las áreas. Por eso es importante, todas las áreas. Por eso fíjese que este hombre, el presidente americano, ya por decreto ahora ya se está orando los lunes, que se había perdido, ya se está orando. Por decreto se trajo la Biblia. Por decreto ahora ya se van los pastores. Se fija, eso se había perdido. Todos los Bush, que eso eran bautistas, la familia Clinton, toda esta gente, esta tropa de gente, lo único que hacía es que la masonería iba avanzando. Pero él trajo una revolución, se fija, y se acerca a los pastores, tiene un consejero, una profeta, y en esa profeta le consulta, tiene consultores proféticos. El hombre es hábil en los negocios, les pide oración, se acerca, toma decisiones, ha sido duro, pero el hombre es fuerte.
¿Se fija? Lo han tratado de desacreditar toda su vida, pero aún está parado. ¿Por qué? Porque está cumpliendo un rol profético en la nación. Vamos a Mateo 4. Mateo capítulo 4. Versículo 8 y 9. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Dice que le mostró todo el reino del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Si postrado me adorares. O sea, fíjense que él sabía que todo era el Hijo, pero se endemonió y dijo: mira, te lo voy a devolver todo, pero arrodíllate. Si tú me arrodillas y lames mis manos, yo te lo entrego. ¿Cómo le podía entregar algo que era legítimamente el Hijo? Por eso hay una guerra. Por eso esta guerra no funciona individualmente, sino corporativamente. Hago ese énfasis. Nosotros como individuos tenemos muy poco alcance, pero corporativamente tenemos un gran alcance. Como cuerpo, como iglesia, somos más eficaces. Por eso el cuerpo cimentado entre sí, dice que se ayuda mutuamente para que unidos pueden deshacer las obras del diablo. Por eso las tinieblas trabajan también unidas y afectan, amenazan. Pero nosotros igual debemos hacer lo mismo. Por eso las divisiones, las cosas fragmentarias, partidistas, es donde el enemigo a nosotros toma ventaja. ¿Se fija? Somos una iglesia militante, una iglesia poderosa, se somete, se obedece. Pero la iglesia de hoy se discute, se analiza. Y eso fue el gran problema de los hebreos, que se discutía mucho, porque ellos aprendían así, pero no se obedece. Por eso nació la iglesia. Por eso Satanás todos los días trata de dividir al creyente. Y cuando el creyente es debilitado en dividir sus pensamientos, caer en lo lógico, razonar mucho, un área de la iglesia es debilitada. Y así no se puede vencer. Por eso en Efesios capítulo 6, que es el texto que ustedes bien conocen, cuando habla de la armadura de Dios, no le está hablando individualmente, le está hablando corporativamente. Dice: tomar toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado, estar firme. Tomar la coraza de justicia. Es verdad, pero corporativamente. Un soldado, un militar puede tener la vestimenta, puede tener el fusible, va a matar a varios personas, a acabar las municiones. Pero necesita la logística, necesita el abastecimiento, necesita un equipo, necesita equipo táctico, necesita un equipo para que pueda avanzar y pueda destruir al enemigo. Es así nosotros. Por eso la lucha, Pablo habla de la lucha. La lucha romana, cuando avanzaban, no avanzaban de uno, avanzaban en tropas, como soldados. Y nosotros tenemos que tener esa victoria unidos. Vamos a Éxodo, vuelvo a Éxodo. Capítulo 15, verso 3. Mire cómo le habla, para que ustedes vean, en un solo. Dice Éxodo capítulo 15, 3, dice: Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. ¿Se fija? Así Él quiere que también lo vean, se vea el pueblo. En 2 de Samuel, capítulo 10,
versículos 17 y 18. Dice que cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elam y los sirios y se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Dice el texto. Mas los sirios huyeron delante de Israel y David mató de los sirios a la gente de 700 carros, 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobak, general de ejército, quien murió. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer cómo había sido derrotado delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Entonces estamos hablando como un individuo, Israel como un individuo. Israel era mirado como David. Levíticos. Levíticos capítulo 26. Versículos 7 y 8. Dice, perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100. Y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 12. Dice así el texto: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 lo resistirán, y un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Ya? Esa es la forma táctica, esa es la forma como la Biblia nos habla. ¿Me entiendes? De seguir colectivamente. Entonces, al enemigo hay que vencerlo colectivamente. Entonces, en este punto podemos señalar lo siguiente. Si un creyente opera individualmente e independiente de su hermano, él experimentará una victoria parcial sobre Satanás, pero no total. Lo que podemos decir frente a este punto, necesitamos el cuerpo de Cristo para vencer a Satanás, para vencerlo en la sociedad, tomando control de aquello que es legítimamente de Dios, estableciendo el testimonio de Dios para que Él vaya retrocediendo. Por eso estamos más preocupados en nuestras propias batallas personales, en nuestro propio enfoque de atención personal, que el objetivo de ganar la batalla del reino de los cielos. Por eso nos va mal en la vida. Por eso perdemos el enfoque. Por eso nos desalentamos, nos desanimamos. Y escrituralmente ya lo demostré. Tenemos que trabajar eso. Esto está en el corazón de Dios y debemos ser trascendentes sobre nuestra propia vida. No debemos estar pensando tanto en nosotros, sino pensar en el reino. Abrazar las promesas, abrazar el propósito eterno de Dios. Porque cuando lo abrace, lo tome, lo ejecute e involucre, entusiasme a otro, vamos a ver grandes victorias. Amén.
Vamos a ver un punto nuevo frente a este punto. La bendición del reino. Si están poniendo otro punto, pongan la bendición del reino. Hemos aprendido por las clases anteriores que el reino de Dios es una esfera de gobierno. Es una esfera. Y voy a explicar un poquito algo para que si le hacen esta pregunta o lo tratan de contradecirles. Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, cuando leemos este texto, ¿se contradice de lo que hemos hablado? Y definitivamente no. Lo que está tratando de decir es que nosotros vamos a saborear la justicia, vamos a saborear la paz, vamos a saborear el gozo, vamos a saborear su presencia. Eso es lo que está diciendo este texto. Por eso, cuando estamos sujetos al Rey y a su reino, todas nuestras necesidades personales van a ser suplidas. No es que Dios no esté interesado en nuestras áreas personales, pero esas cosas no deben a nosotros desenfocarnos con las cosas básicas que estamos más preocupados, sino que debemos verlo un todo. Por eso, si nosotros estamos enfocados en la justicia, en la paz, el gozo, vamos a disfrutar de aquellas cosas. Pero cuando las prioridades de nosotros cambian, es ahí donde está el problema. Salmo 16:11. Salmo capítulo 16. Dice, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo y delicia a tu diestra para siempre. Entonces, como podemos, hay delicia. Pues lo está hablando de delicia, de gustar, disfrutar. Donde quiera que el Señor Jesús se manifieste, donde quiera que el reino, donde quiera que su voluntad sea obedecida, el lugar donde estemos, donde lideremos, Él se va a manifestar estableciendo su reino y derrotando sus enemigos. Y vamos a ver la justicia de Dios operando a través de nosotros. Por eso el reino es donde tomamos parte de la riqueza, de sus bendiciones, de su herencia que tenemos nosotros en Cristo. Eso nos hace disfrutar. Si cuando establecemos el reino, todas esas cosas son concomitantes, actúan paralelamente. Pero cuando yo pierdo mi norte, me enfoco más en lo natural y dejo de lado lo espiritual, es ahí donde emerge la necesidad. Por eso, igual que en los tiempos antiguos, que los hebreos tenían su gigante, que eran vagabundos, que eran ilegales, que vivían en la tierra de Canaán, donde Satanás se había establecido en esa tierra que era usurpada, tomada, robada. Ellos ahí tenían que sus uvas, las uvas estaban al otro lado. Al otro lado, el que disfrutaba la uva no era Israel. El que estaba disfrutando esos racimos era estos gigantes. Pero fue solamente por la fe, la sumisión en la palabra de Dios, se comprometió a creer, ellos pudieron entrar en esa tierra de abundancia.
De igual manera nosotros, si estamos sujetos a Cristo, en fe, nos sometemos a su promesa, nosotros podemos disfrutar, obtener las bendiciones espirituales que se encuentran en lugares celestiales. Como dice Efesios 1:3 y Efesios 6:12. Por eso, el principio para este punto es el siguiente. Donde quiera que se encuentre la bendición de Dios, allí también se encontrará el enemigo de Dios, que buscará robarnos, desalentarnos, amedrentarnos, asustarnos, acongojarnos, entristecernos, diciéndonos que nosotros no tenemos derecho de estar ahí. Por eso el principio, donde se encuentre la bendición de Dios, allí va a estar también el enemigo. Y donde se encuentra la uva, de seguro que va a estar allí el gigante. En Números, capítulo 13, Números capítulo 13, versículo 23. Dice que llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Versículo 33. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Por eso el principio es, donde se encuentren las bendiciones espirituales, allí también estarán las potestades. Pero ahí donde nosotros tenemos que equiparnos, tomarnos, pelear, desautorizarlo y creer completamente que mi vida tiene un destino. Por eso esta es la razón en que nosotros ahora debemos avanzar. Por eso, antes de entrar a conquistar, a disfrutar, tenemos que conquistar, tenemos que pelear. Es una batalla. Y es una batalla que va a ser dura. Pero la promesa es que esa batalla está predestinada para que nosotros tengamos victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Hebreos 6:12. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Versículo 15. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Voy a Hebreos 11:23. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque vieron el niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Se luchó. Por eso la herencia del reino requiere una lucha, y esta es una lucha violenta. Eso lo podemos encontrar en Mateo 11:12, donde dice que el reino de los cielos sufre violencia y de los violentos son los que arrebatan. Eso quería compartir con ustedes en este punto de este día, la clase, y se nos ha ido la clase, mis queridos hermanos. Ya, y vamos para la próxima clase a ver el acertijo profético de Sansón, pero eso lo vamos a ver, que hay una revelación en ese acertijo sobre
cómo tenemos que ir batallando, cómo tenemos que ir peleando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. ¿Está claro? ¿Algún comentario? Muy bien. Entonces, hoy aprendimos poseyendo la tierra, desplazando al enemigo, la iglesia como un soldado y la bendición del reino. Esos son los puntos que hoy pudimos establecer. ¿Ya? Vamos a irnos poniendo un poquito más profundo. Yo le he estado enseñando así sistemáticamente para que podamos ver los asuntos del reino de Dios. Partiendo de poco a más. Vamos metiéndonos más profundo. Pero la idea es que ustedes logren dominar, que cada vez que ustedes van a tomar posesión de algo, van a tomar una ciudad, una casa, un país, una región, y donde vaya, no importa, aunque sea tan tonto, pero tiene un sentir de usted, involucre ese sentir a otros más. El conquistar, hay tantas cosas que hay que hacer. Por eso necesitamos médicos, necesitamos estadistas, diputados, senadores, los que tienen llamado a la política, el arte, los que tienen llamado a la poesía. Tantas cosas que el reino tiene que establecerse. Entonces yo he estado justo estos días con hermanos que son escritores. Por primera vez estoy con escritores. Pero hace 15 años atrás era como algo lejano. Pero hoy he estado metido en una confraternidad de escritores. Y los he motivado y ellos me están mostrando lo que están escribiendo. Gloria a Dios por eso. Y han invertido sus recursos para establecer el reino a través de su escrito. Estos días también he orado por hermanos que han comprado 10 hectáreas y quieren tener un laboratorio donde tengan, no sé cómo se llamará, la técnica para cultivar semen, ¿ya? Mantener semen y poder tener tipos de crías de vaca y poder tener leche. Es un proyecto enorme. Son cosas, hermanos, que el reino se tiene que establecer. Y eso es lo que queremos. Cada uno de ustedes tienen un lindo, hermoso llamado. Hay locos soñadores, lindos locos soñadores. Y no me cabe ninguna duda que así el Señor lo va a hacer con todos nosotros. Amén. Voy a terminar orando al Señor. Agradecer al Señor, hermanos. Padre, yo doy gracias por haber estado en esta hora, de poder expresar tu hermoso propósito. Bendice a todos los que están conectados, cada uno de ellos. Señor, que tú bendigas sus corazones y que todo lo que establezca, todo lo que haga, Señor, es porque en su ADN, Señor, está el llamado eterno. En su ADN está, Señor, esa lucha espiritual para avanzar, para establecer, Señor, la imagen y el dominio en estos tiempos. Doy honra y gloria y gracias por este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.